Bueno, y pues recientemente se ha estrenado la nueva película que sirve como una especie de reboot, pero a la vez secuela, de lo que fue Escuadrón Suicida de 2016, la cual pues no tuvo el recibimiento tan esperado por parte de los fans y por parte de la crítica, siendo una de las peores películas de DC. Pero bueno, pues esta vez esta película es dirigida por James Gunn, toma una historia un tanto diferente, y pues que se toma unas libertades, si no es que muchas libertades, al hacer esta película. Lo cual ha resultado que pues en general de los críticos y de los fans han dicho que es mejor que lo que fue la primera película. ¿Lo es? Bueno, pues quédate para averiguarlo. Ya sabes, estás en NBC y mi nombre es Josh Rodríguez. Bueno, y pues sean bienvenidos a otro video del canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de Escuadrón Suicida, bueno, más bien El Escuadrón Suicida, ya que así le cambiaron el nombre, de 2021, dirigida por James Gunn. Pues la trama es algo similar a lo que ya se vio en la película del 2016, acerca de unos villanos que son enviados a la isla de Corto Maltés, atestada de enemigos. Armados con armas, recurren a la jungla en una misión de búsqueda y destrucción con el coronel Rick Flag. Bueno, pues primeramente, como lo digo, la trama es un tanto similar, pero pues sí tiene como que algunas diferencias en tanto los personajes, en tanto de introducir a nuevos personajes a esto que es el Escuadrón Suicida, pero teniendo ya algunos conocidos, como de la anterior película, como lo es Rick Flag, el Capitán Boomerang, e inclusive la mismísima Harley Quinn, que pues obviamente no puede faltar en esta película, interpretada nuevamente por Margot Robbie. La película es dirigida por James Gunn luego de que lo hayan despedido de Marvel. Y bueno, pues DC le dijo, bueno, pues tenemos esta película de Escuadrón Suicida, tú puedes hacer lo que quieras, te vamos a dar todas las libertades que tú quieras. Y pues así lo es. Tenemos que hablar de la clasificación de la película, ya que la película tiene una clasificación R. En México, una clasificación para mayores de 18 años. Esto pues más que nada por una trama mucho más violenta a diferencia de la anterior película. Esto pues es algo bueno porque ayuda a no ser tan infantil, ayuda a no tener un tono tan infantil como la anterior película, un poco el tono tonto, no también de los personajes, haciéndolo como un poco más serios algunos. Y pues haciéndolo divertida, pero de forma en que su humor principalmente se basa en la violencia explícita, ya que pues esta película pues sí tiene mucha libertad y se expone de una manera que sin miedo a lo que es lo ridículo y lo explícito, teniendo pues ahora sí que muchas escenas muy explícitas, muy violentas y bueno, con un lenguaje un poco más fluido, usando, como ya lo digo, la violencia como principal recurso de comedia. Hablando del humor, a veces sí se siente un poco metido mucho a la fuerza y en algunas escenas sí llega a ser un poco molesto y pues no llega a servir. Pero en otras sí hay, ahora sí que este recurso de comedia muy utilizado y que pues sí funciona. Esto lo digo, no es en todas las escenas, y algunas en las que se siente muy rebuscado y que no funciona, pero hay excepciones. La película tiene un reparto nuevo, como lo digo, a excepción de algunas caras conocidas. La verdad es que tiene muy buenos actores, tiene buenos personajes y unas actuaciones muy bien interpretadas, teniendo cada personaje su propio momento y incluso una historia de trasfondo que se nos cuenta de cada uno de ellos. Saltando un poco lo que es el personaje de John Cena, que es un personaje, pues la verdad es que muy divertido, si no es que es el más divertido de toda la película. Bueno, y también King Shark, aparte. Pasando un poco a lo que es la historia. Esta película tiene una historia, pues sí, la verdad es que mucho mejor construida, pues con algún que otro giro que en algún momento sí llega a confundir. Ya que la historia a veces se siente, bueno, si no es que toda la película se siente muy desordenada, trayéndonos de un flashback a otro, o en el pasado, o ahora, o trayéndonos momentos de otro personaje y otro, pues que sí se siente algo desordenado. En este caso, pues no hay como que una justificación del hacer esto, sino pues que la película tiene muchos giros y muchas historias ahí medio extrañas. Hablando del ritmo, la película tiene un ritmo que se siente como una montaña rusa. ¿Eso qué quiere decir? Que inicia de una excelente forma y pues que no al tanto de lo que puedes esperar de ella. Sin embargo, conforme va avanzando la película, va bajando un poco el tono para luego ir subiendo y luego ir bajando, para llegar al final e ir subiendo, ahora sí que a lo máximo, ya que, como lo digo, lo que es para mí el inicio y el final son lo mejor de la película. La tiene una duración de 2 horas 20 y siento que si algunas escenas sí están muy de relleno y sí son muy necesarias, poco a que la trama se vuelva algo lenta.
Pero eso no quiere decir que la trama deje de ser entretenida, porque sí lo es en todo momento. A pesar de que se siente lenta, pero tienen sus recursos como para te sentir aburrido. Y bueno, con los santos estos en el tiempo hace que como que te despierte. Tiene escenas de acción muy bien logradas, muy violentas, muy explícitas. Abusan un poco de lo que es el CGI. Y esto pues hace como que pierdas un poco el toque de lo que ya se te había presentado, abusando mucho de lo que son el CGI en el momento de la violencia explícita, pero que funciona, aún así logra funcionar a pesar de que se ve tipo que estuvieras en un videojuego, pero que funciona porque pues como lo digo, este es el principal recurso de uso de la comedia en esta película y pues que llega a funcionar en todo lo que es esta película. Pues esta es una película que trae algo muy diferente, algo pues diferente a lo que ya nos tiene acostumbrado las otras películas, como por ejemplo lo que es Marvel, que pues ya sabes como qué esperar en cada una de sus cintas, del ritmo, la calidad, como todo como que un poquito más familiar. En este caso de DC primero optó por eso, pero pues vieron que no les funcionó, optaron por nuevas propuestas, una película un poco más para adultos, creo que pues sí funcionó un poco mejor. Pues en conclusión, es una muy buena película. Yo no la veo como lo mejor que se haya hecho, porque sí he visto comentarios que dicen que es lo mejor, que es lo máximo en cine. No, yo no la veo como eso. Sí la veo una buena película, pero no la veo como algo, como el evento del año. Pues no, pero sí la veo una buena película, sí la recomiendo mucho. Y pues nada, pues aquí ha sido todo por el video de hoy. Espero pues les haya gustado. Le puedan dar like, suscribirse y compartirlo. Bueno, pues nos vemos en otro video de NBC.